Mi nombre es Carlos González, soy ingeniero biomédico. Tengo más de 30 años en la experiencia de tecnología médica y de unos años para acá me ha interesado bastante el tema de la estimulación cerebral. Tengo unas certificaciones, tengo el fellowship de TDCS en la Universidad de Nueva York y también algunas certificaciones de TMS por fabricantes de equipos médicos. Vamos a platicar hoy de pues la neuromodulación o estimulación cerebral no invasiva. La estimulación cerebral no invasiva es una técnica de neuromodulación en la que aplicamos o inducimos una corriente eléctrica en un área específica del cerebro para alterar o modular la actividad neuronal en el área que estemos estimulando. La estimulación del sistema nervioso con energía eléctrica se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Si vemos aquí, hay evidencia de que los romanos ya utilizaban la anguila para poder tratar personas que tenían migrañas. Sí, aquí ya cerca de 1900 ya estaban haciendo experimentos con magnetismo. Sí, tenemos aquí en los 30 la terapia electroconvulsiva, los electrochoques, perdón. Y en los 60 fueron los primeros experimentos en corteza motora de roedores, en donde se aplicaba corriente eléctrica directa y se veía que había cambios en la excitabilidad de las neuronas. En los 80 se tiene ya listo el primer equipo de estimulación transcranial magnética por Tony Barker en Inglaterra. ¿Sí? En 2000 se retoma la investigación acerca de estimulación transcranial por corriente directa, TDCS, en Alemania, con el Dr. Nietzsche. En el 2005 ya se encuentra el primer dispositivo médico para TDCS en el mercado. Y en el 2008 la FDA aprueba el uso de la estimulación transcranial magnética para tratar padecimientos como la depresión. Estas técnicas de neuromodulación no invasivas se pueden clasificar en dos, en alta intensidad y en baja intensidad. Vamos a recordar que no invasivas es que no invadimos en ningún momento el cuerpo. En ningún momento estamos introduciendo algún cuerpo extraño para llevar a cabo la estimulación. Todo lo hacemos desde fuera y sin necesidad de hacer algún tipo de incisión. Tenemos de alta intensidad y de baja intensidad. La alta intensidad es por el tipo de energía que se utiliza. Se utiliza energía de alta intensidad. Tenemos la terapia electroconvulsiva, tenemos la estimulación transcranial magnética, en donde el campo magnético es de alta intensidad. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en baja intensidad tenemos la estimulación transcranial por corriente directa, o TDCS. La terapia electroconvulsiva consiste en colocar dos electrodos, ¿sí?, en la cabeza del paciente y hacer pasar por ahí corriente de alta intensidad con la idea de propiciar convulsiones o episodios breves de convulsión, ¿sí? Esta terapia produce cambios en la neuroquímica cerebral y es muy efectiva para, por ejemplo, tratar depresión que es muy resistente a tratamiento. Tiene características particulares, como puede haber efectos adversos graves, como la pérdida de memoria, confusión o complicaciones médicas y problemas cardiovasculares. Se requiere anestesia general y varias intervenciones. Por lo general son 10 sesiones, una diaria, en donde el paciente tiene que ir todos los días al hospital. Pues se le suministra la anestesia y el procedimiento, a pesar de que el, el- el todo el protocolo de estimulación dura muy poco, 5 minutos, pues hay que tener al paciente anestesiado. Posteriormente, en recuperación, necesitamos tener pues una sala o un área hospitalaria adecuada para donde tengamos oxígeno, donde tengamos equipos de succión, reanimadores. Puede generar episodios de apnea. El mecanismo de trabajo es desconocido, es costoso, sin embargo, para depresión altamente resistente a tratamiento es muy efectivo. La estimulación transcranial magnética, TMS y TDCS, son estimulaciones que utilizan, ambos métodos generan campos eléctricos sobre el tejido cerebral para modular su funcionamiento. Con TMS hacemos el campo eléctrico mediante la inducción de un campo magnético, ¿sí? Y con TDCS aplicamos directamente
la corriente eléctrica, que es pequeña, de baja intensidad, con 2 electrodos colocados sobre el cuero cabelludo de la cabeza del paciente. Aquí lo que hacemos es modificar el comportamiento o la actividad, la excitabilidad cortical, en donde estamos aplicando la estimulación. Lo que se vio en los primeros estudios es que en el caso de TDSS, en donde ponemos el ánodo, que es el electrodo positivo, ¿sí? Aquí tenemos la actividad en este caso es de células de corteza motora de roedores. Después de aplicar la estimulación, se vio que tenían más actividad. Se volvió a aplicar estimulación y tenían más actividad, y este periodo de mayor actividad se mantuvo durante el tiempo. En donde aplicamos el electrodo negativo, donde ponemos el electrodo negativo, que es el cátodo, pasa lo contrario. Tenemos aquí la actividad registrada, se aplicó el periodo de estimulación y se vio que la actividad se disminuyó fuertemente y se mantuvo esta característica de funcionamiento de la membrana neuronal. Con TMS podemos conseguir el mismo efecto, en donde estamos aplicando el campo magnético, y la variación es con la frecuencia. Podemos aplicar pulsos de campo magnético de alta frecuencia, por así decirlo, 10 Hz, para obtener un efecto excitatorio. Y cuando utilizamos pulsos de campo magnético de baja frecuencia como 1 Hz, tenemos un efecto inhibitorio. Los efectos neuronales que se producen es que donde colocamos el electrodo positivo, hacemos una despolarización de la membrana, y lo que hacemos es acercar un poco el potencial de reposo de la membrana de las neuronas hacia el potencial de umbral. Sin embargo, debido a que el campo eléctrico es pequeño, nunca vamos a generar un potencial de acción, es decir, nunca vamos a llevar el potencial de reposo al potencial de umbral y por ende tener un potencial de acción. Y donde ponemos el electrodo negativo, hacemos una hipopolarización y tenemos el efecto contrario. Alejamos un poco el potencial de reposo del potencial de umbral y hacemos que esta región sea menos susceptible a tener excitabilidad. Por eso aquí tenemos en el rojo es una estimulación excitatoria donde ponemos el electrodo positivo, y tenemos una estimulación inhibitoria donde ponemos el electrodo negativo. Con TDSS nunca vamos a llegar al potencial de umbral y por lo tanto tener unos posibles efectos de convulsión. Con TMS sí llegamos al potencial de umbral y tenemos potenciales de acción. Vamos a hablar de TMS, o estimulación magnética transcranial. Como les comenté, es no invasivo, y lo que hacemos es que mediante campos magnéticos vamos a inducir un campo eléctrico dentro en este caso, dentro del cerebro, que es altamente conductivo. El principio es el mismo que es el principio de Faraday, en donde tenemos un equipo que genera una corriente eléctrica de alta intensidad, que a la vez, a la hora de aplicarlo en una bobina, va a producirme un campo magnético, también de alta intensidad, que a la vez va a inducir un campo eléctrico, ¿sí? En un tejido conductivo que esté cercano a donde se esté generando el campo magnético. Por lo tanto, necesitamos un equipo que tenga una capacidad de generar un campo eléctrico fuerte o una corriente eléctrica alta que pase por una bobina que me genera el campo magnético de alta intensidad. Estamos hablando de alrededor de 2 a 4 teslas, que son de 20.000 a 40.000 gauss, la intensidad del campo magnético que se requiere para que induzca el campo eléctrico dentro del tejido conductivo que está, en este caso, en el cráneo, que es el cerebro. Y aquí es donde hacemos, dependiendo de la frecuencia con la que estemos aplicando campo magnético, podemos hacer el efecto inhibitorio o el efecto excitatorio. Aquí se ve más claramente. ¿Sí? Aquí tenemos la bobina colocada sobre la región que queremos estimular. ¿Sí? Y esta es la TMS es una estimulación que es de poca profundidad. Vamos a alcanzar 2 a 5 centímetros. ¿Sí? Sin embargo, dependiendo de la forma de la bobina, podemos hacerla focal o más dispersa. Aquí se ve cómo se distribuye el campo eléctrico a través de la inducción magnética. Aquí es un efecto de cómo funciona. Tenemos la bobina que genera el campo magnético, 2 a 4 teslas. Este me induce un campo eléctrico que va a tener efectos sobre la región del cerebro que estemos nosotros tratando.
y a su vez, pues a través de la conectividad de redes neuronales que tenemos, pues se afecta a las regiones que en este caso tienen que ver con la depresión. Las características de TMS es que es parte de las pautas clínicas en diversos países. Como les comenté, en Estados Unidos está aprobado por la FDA. Aquí en México también ya se cuenta con equipos de TMS y existen marcas que tienen aprobación por el Ministerio de Salud. ¿Sí? En Europa también se utiliza dentro de las pautas clínicas. Se requiere profesionales médicos capacitados y especializados para poderlo aplicar de manera correcta, ya que hay que identificar muy bien la región en donde queremos aplicar el campo magnético. La estimulación nos podemos ayudar de imágenes de resonancia magnética o con sistemas de medición como el 1020 que se utiliza para electroencefalografía. Vamos a requerir de varias sesiones de tratamiento, por lo general son 15-20 sesiones diarias, ¿sí? Y puede tener efectos adversos como convulsiones, como este es alta intensidad y sí produce potenciales de acción, sí puede llegar a generar convulsiones. También puede producir un poco de dolor en el cuero cabelludo y dolores de cabeza. Ahora vamos con la estimulación transcranial por corriente directa. Esta es una tecnología de vanguardia en neuromodulación, ya que es baja intensidad y también tenemos los efectos de modular la actividad eléctrica cerebral y propiciamos neuroplasticidad cerebral por el paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos el efecto excitatorio o el efecto inhibitorio sobre la actividad cortical depende del electrodo que esté colocado sobre la región de la cabeza. En donde pongamos el electrodo positivo vamos a tener un efecto excitatorio, donde tengamos un electrodo negativo tendremos un efecto inhibitorio. Aquí es importante señalar que siempre vamos a tener dos o más electrodos y por lo tanto hay que tener un lugar en donde colocarlos. ¿Sí? Entonces aquí si queremos tener excitación y solamente necesitamos, ya sabemos que el electrodo positivo va en el lugar donde queremos excitar y el negativo lo tendríamos que poner en otro lugar. Por lo general, si no queremos tener un efecto inhibitorio, lo podemos colocar en los brazos o en los hombros. Se le llamaría un montaje extracefálico. Sus características principales es que es un método no invasivo también. Los resultados son medibles en las primeras sesiones de tratamiento. No tiene efectos secundarios graves. Es un costo mucho más accesible que las otras tecnologías. Y algo que es de suma ventaja es que no se requiere ningún tipo de hospitalización y estos equipos se pueden utilizar tanto en el domicilio como en el consultorio del médico. Son seguros, fáciles de usar y aquí lo más importante es tener una capacitación para poder aplicar esta tecnología de manera segura. Los padecimientos en donde hay bastante investigación con respecto a TDCS o TMS, en neurología tenemos dolor crónico, fibromialgia, migraña, Parkinson, distonía, secuencias de accidente cerebral vascular, tinnitus, epilepsia. En psiquiatría, buena ansiedad, y hay buena evidencia, perdón, con respecto a su uso en ansiedad, depresión, ¿sí? Déficit de atención y hiperactividad, estrés postraumático, autismo, obsesivo convulsivo, perdón, alucinaciones, adicciones, etc. De hecho, hoy la doctora Ruth, que nos acompaña, va a hablar más de su uso en depresión. ¿Cómo diferenciar o qué escoger si TDCS o TMS? Los dos equipos producen el mismo efecto con respecto a los cambios en la excitabilidad cortical. También hay algún apoyo o alguna modificación con respecto a la actividad sináptica, a la eficiencia sináptica. Las diferencias es que TMS solamente lo puedo aplicar en el consultorio y por personal capacitado y TDCS se puede utilizar en el consultorio o en el domicilio. Por lo tanto, TDCS cualquier persona con un entrenamiento lo puede utilizar, mientras TMS necesitamos un personal bien capacitado. Los equipos de TMS en México andan alrededor de 30, 40 mil dólares. Los equipos de TDCS en México se venden alrededor de 4 mil, 5 mil dólares. TDCS no produce convulsiones, TMS puede producir alguna convulsión. TDCS es tolerable para el paciente, también TMS es tolerable, aunque a veces puede haber un poco de molestia por el sonido que producen los equipos cuando está generándose el campo magnético. TMS tenemos el efecto excitatorio o inhibitorio y TDCS tenemos excitatorio e inhibitorio a la vez. Aquí tenemos un efecto, aquí tenemos dos a la vez, entonces pues sí tenemos a veces con TDCS que
definir muy bien dónde colocamos los electrodos. Con TMS hay que definir muy bien dónde ponemos la bobina. TMS se utiliza en diagnóstico y tratamiento, mientras TDCS solamente se puede utilizar para tratamiento. Con TDCS tenemos una estimulación difusa y puede ser profunda a alcanzar a estructuras cerebrales profundas. TMS es una estimulación más focalizada y típicamente de 2 centímetros de profundidad. En el caso particular de TMS, el tipo de campo eléctrico que vamos a generar sobre lo que estemos estimulando depende de la bobina, dependiendo del campo magnético, de la geometría del campo magnético a la bobina, que se genera con este tipo de bobinas, es la estimulación eléctrica o el campo eléctrico que podemos ir formando. Entonces, pues sí hay una gran gama de bobinas disponibles para el tipo de estimulación que se requiere conseguir. TDCS, la estimulación, como les comenté, es más difusa, depende solamente de la colocación de los electrodos, ya que la corriente eléctrica va, por así decirlo, a fluir del electrodo positivo al electrodo negativo. Si aquí estamos inyectando típicamente 2 miliamperes, estamos sacando por el electrodo negativo 2 miliamperes, la corriente va a pasar por el tejido, pero no va a ir ahora sí que en línea recta, sino es una estimulación difusa, ya que el cerebro es altamente conductivo. Aquí tenemos imágenes de, por ejemplo, con estos electrodos, cómo se genera el campo eléctrico. Aquí con esta colocación, pues vemos que no nada más los puntos en donde está colocado el electrodo generan campo eléctrico. También hay un campo eléctrico en toda la región de esta parte de la corteza. Sí, y comparando las características generales de estimulación, la terapia electroconvulsiva, TMS y TDCS, como les comenté, la electroconvulsión y TMS son de alta intensidad. Sí, aquí tenemos de 500 a 800 miliamperes, TMS 20.000 Gauss o 2 teslas, TDCS de 1 a 2 miliamperes. Aquí la estimulación en terapia electroconvulsiva es difusa, TMS es focal, TDCS es difusa. En TEC necesitamos anestesia, TMS no se requiere, TDCS tampoco. TEC produce convulsiones, TMS puede, TDCS nunca va a producir una convulsión. Y también los tratamientos requieren diferentes sesiones. Por lo general las sesiones son diarias y en el caso de TMS y TDCS se ha observado que el efecto es acumulativo, es decir, mientras más sesiones el efecto pues, se puede alargar a mayor tiempo. Los farmacéuticos pueden afectar en el comportamiento de TDCS y TMS. Sin embargo, al revés, no tiene nada que ver TDCS, no va a afectar en nada el desempeño del fármaco. ¿Sí? Sin embargo, estos medicamentos como el citalopram, la anfetamina, la sertralina, pueden potencializar el efecto de TDCS y de TMS. Y las carbamezapinas y estos medicamentos, la nicotina, pueden disminuir la eficacia de TDCS y de TMS. Sin embargo, TDCS y TMS se pueden utilizar como monoterapias o por solo, o pueden ser complementarios con los tipos de medicamentos que favorezcan la acción de la estimulación. Aquí hay un efecto, aquí hay un ejercicio, una publicación en donde se trató a pacientes para depresión, se les dio placebo, TDCS, se les dio citalopram, y aquí se ve el efecto del citalopram. Tenemos la escala de Hamilton, el puntaje inicial, el puntaje final después de 10 semanas, y vemos que, bueno, pues el fármaco fue el que tuvo el mejor desempeño. Sin embargo, TDCS tuvo un desempeño semejante, aunque solamente se aplicó TDCS por poco tiempo, por 3 semanas, mientras que el citalopram se le aplicó al paciente las 10 semanas. Y vemos que el resultado es muy parecido. Aquí pues se ve que TDCS puede funcionar muy bien. Así es como se puede ver un cerebro con depresión en una imagen de resonancia magnética funcional. ¿Sí? Y después de la estimulación, la idea es llevarlo a su funcionamiento normal. Con respecto a los efectos secundarios, pues TMS y TDCS realmente no tienen efectos secundarios, solamente TMS cuidar muy bien el tema de las convulsiones, hay que saber hacer las cosas bien. Y los efectos que reportan las personas es dolor de cabeza, que se quita a los 20 minutos después de la sesión. ¿Sí? Hay alguna sensación de hormigueo durante el tratamiento, se reporta. La piel se puede irritar un poco, ya que la corriente eléctrica para el caso de TDCS, más que irritarse, enrojece.
ya que TDCS favorece la circulación sanguínea, entonces después de la aplicación de la estimulación se puede enrojecer un poco la piel, pero regresa a la normalidad en poco tiempo. Pero no tenemos nada de los efectos secundarios que se encuentran típicamente en los medicamentos. También estas tecnologías de estimulación o de neuromodulación se puede utilizar en personas que ya sea que no toleren o por su condición, como las personas que están lactantes o en el embarazo, no puedan consumir ningún tipo de medicamento. Y también acá, al menos en México, ya existe un poco más de resistencia o más personas que son un poquito renuentes a tomar medicamentos. Por lo tanto, estas alternativas de neuromodulación pues son una muy buena opción para sus tratamientos. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas. Por ahí nos hicieron llegar preguntas en el chat y de manera privada. Vamos con la primera. ¿Cuánto tiempo dura la estimulación por sesión? El costo sugerido por cada sesión y quién hace el protocolo del número de sesiones. Sí, con respecto al protocolo de número de sesiones, pues lo hace el médico tratante. En este caso, pues sería el psiquiatra si estamos hablando de depresión. Y ya hay publicaciones en donde definen cuántas sesiones para qué padecimiento. Entonces hay que investigar un poco. Ya protocolos bien definidos, dependiendo del tipo de tratamiento, pero sí el médico tratante es el responsable de decir qué protocolo es el que se va a aplicar al paciente. Ok, muchas gracias. Esperamos haber respondido a esa pregunta. También nos preguntan por ahí sobre su opinión y la evidencia de la estimulación no invasiva de la médula espinal. Hay evidencia, más bien, hay estudios que ya se están haciendo aplicando estimulación cutánea con corriente directa a la médula espinal. Aquí ya no sería transcranial porque va en otra región. Y también he visto publicaciones de estudios en donde han utilizado estimulación magnética en regiones de la médula espinal. Se utiliza el mismo equipo de TMS, nada más que en vez de colocar la bobina sobre el cráneo, pues se aplica directamente en la región de la médula espinal que se quiera estimular. Y ha sido para recuperación de funciones motoras principalmente. Esto lo presentaron hace año y medio en la conferencia de estimulación cerebral, un médico de Japón, y tenía muy buenos resultados porque él había hecho la estimulación magnética sobre secciones de la médula espinal y también había hecho estimulación transcranial magnética sobre la corteza motora. Entonces, combinando esto y combinando con alguna rutina de fisioterapia, tenía muy buenos resultados, pero está en proceso de investigación, o sea, es algo muy nuevo. Lo que está más avanzado es la estimulación invasiva de la médula espinal. También nos preguntan si se puede utilizar la corriente directa mientras se realizan ejercicios cognitivos o físicos. Que también aplica para estimulación magnética. Nada más que con estimulación magnética es más difícil combinar la estimulación con una actividad por cómo se lleva a cabo la TMS. Sin embargo, después de la sesión de TMS, sí se lleva a cabo la terapia complementaria para reforzar el efecto de la eficiencia sináptica que se está logrando. TDCS sí, por las características de los equipos, sí permite que durante la estimulación se lleve a cabo algo de actividad física, mientras el paciente no sude, ya que si empieza a sudar, pues bueno, la corriente eléctrica va a circular por todos lados donde haya sudor. Es muy recomendable el acompañar con una actividad la estimulación para pues tomar ventaja de la potencialización sináptica que se está generando con la estimulación por corriente eléctrica. Ok, muchas gracias. Más o menos un rango de precios de sesiones de estimulación magnética transcranial en Ciudad de México. Sí, para el caso de los tratamientos que nosotros tenemos con TDCS, el precio en la Ciudad de México es de 15,000 pesos las 17 sesiones de estimulación con estimulación por corriente directa. De lo que tengo entendido, la estimulación magnética es más cara. Tengo entendido que hay médicos que cobran aproximadamente
3,000, 4,000 pesos por sesión de estimulación de TMS. Y también se requieren varias sesiones. Muchas gracias. Preguntan también, ¿la estimulación de corriente directa se realiza con electrodos o bobinas? ¿Cuál es el concepto correcto? Aquí tengo la imagen, si quieres la comparto. Ok, ¿sí se ve ahí? Sí alcanzan a ver en donde está donde estoy aquí moviendo la flecha. Aquí se tienen los dos electrodos, es este DCS. Y aquí tenemos la bobina de TMS. Entonces, a final de cuentas, ambas este tipo de estimulaciones es a través de un campo eléctrico en donde estemos estimulando. Uno es aplicación directa de la electricidad, TDCS, y la otra es una aplicación indirecta o mediante inducción con una bobina. Perfecto, pues al parecer no hay más preguntas. No sin antes agradecerles a todos su participación, que nos hayan acompañado de distintas partes y pues a seguir con el día. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes. Estamos en contacto. Gracias.